noches, bienvenidos a Focos. A finales de mayo de este año, la comunidad Nuevo Israel se convirtió en el símbolo de las familias afectadas por la tormenta Amanda. El presidente Bukele visitó la comunidad y prometió viviendas dignas a todos los afectados. Pero, ¿qué ha pasado con esa promesa en estos 3 meses? La periodista Claudia Palacios fue a la comunidad y nos lo cuenta en esta nota. Tres meses después de la destrucción causada por la tormenta Amanda, unas 200 familias afectadas en la comunidad Nuevo Israel de San Salvador siguen viviendo en incertidumbre y bajo riesgo, aferrados a la promesa que hizo en ese mismo lugar el presidente Nayib Bukele la noche del 31 de mayo pasado. Pero quiero anunciarle a esta comunidad que cada una de estas 50 familias recibirá una inversión de $10,000 para recuperar su vivienda. Este presupuesto se le va a entregar al Ministerio de Obras Públicas para que hagan las casas de la gente. ¿Para cuántas va a alcanzar? Para todas las que sean necesarias, porque si hay necesidad de que nadie gane salarios de los funcionarios públicos de este país, pues así lo vamos a hacer, pero las casas las vamos a reconstruir. Aquí vivíamos nosotros con mi hija, y ya se ha ido con los niños a alquilar. Entonces me quedo solo yo porque no tengo para dónde irme. Pero aquí, en esta zona de aquí, se ha lavado toda la tierra, hay un túnel abajo y se ha lavado para afuera. Y allá atrás se han ido 2 metros de tierra. Y entonces el señor, el ministro de Gobernación, vino y se tomó una foto conmigo, con el ministro de Defensa, ahí mire, y nos prometió el muro. Pero hasta aquí, nada. José Quintanilla tiene 33 de sus 72 años viviendo en Nuevo Israel. Al igual que decenas de vecinos de la comunidad, está a la espera de que el gobierno cumpla su palabra y resuelva su problema de vivienda antes de que otra tragedia suceda. El problema mío es que tengo lavado allá abajo. ¿Verdad? Aquí estamos parados porque aquí hay hierro. No, porque si fuera la pura tierra, no, ya nos hubiéramos ido para allá abajo. A una cuadra de la comunidad, el gobierno instaló un albergue en el Instituto Nacional Técnico Industrial, donde 24 familias intentan hacer una vida en las aulas del centro educativo. Pero la mayoría de afectados decidió no mudarse, por motivos diversos, como el temor al coronavirus, la seguridad y otras situaciones personales. Aquí vemos muchas que no los hemos ido porque no tenemos de dónde, pues. Por lo menos ni provisionales siquiera. ¿Va? Yo no puedo estar en el albergue por la situación que yo tengo una niña especial de 38 años y usted sabe que esos cuidados son especiales para ella. Vea, no puedo estarles poniendo a la gente particular que ella no conoce. Pues. Jani Rivera perdió su casa por completo durante la tormenta. Actualmente vive en la de una vecina que dejó su vivienda luego de que fuera declarada de alto riesgo. Hani se enteró por los representantes de la comunidad que ya hay un terreno para la construcción de las casas prometidas por el gobierno, pero está a 22 kilómetros de distancia, en finca La Bretaña, en el municipio de San Martín. Pero la cuestión es que mucha gente está disgustada en ese sistema, que cuando vino la señora ministra los prometió en una parte cercana. De primero nos dijeron que los iban a hacer unas casas, pues uno ya dice, va uno a su casita allá, ya la amplía. Hoy los dicen que son apartamentos, vea que van a ser apartamentos y hoy dicen que hay que pagar una parte, vea, porque solo le van a regalar la casa a la gente que la perdió total y así, vea, pero como le digo yo, mucha gente ha invertido en su casa, imagínense, tienen sus préstamos y van a ir a seguir pagando, díganme, ¿cómo vamos a hacer? Jennifer Ramírez vive en el albergue del INTI y es parte del comité de vecinos que se reúne con el gobierno. Ella confirma que, aunque no hay nada firmado, las indicaciones hasta ahora son que algunos vecinos que no perdieron su hogar por completo tendrán que pagar las viviendas que reciban. Hemos armado un comité interno y externo para informarle a las personas que están allá afuera cómo va el presupuesto de cada caso, ¿verdad? Prácticamente pérdida total, como dijo la ministra Michelle Sol. Son gratis, ya las otras que se le metió el agua o están en las paredes, ya ellos van a verificar el costo, no lo han dicho todavía. Sí, ya se fue a ver el primer grupo, el terreno está bien bonito, habitable,
Se ha dicho que puede ser de 3 niveles a 4, como se dijo. Va a haber un vivero, va a haber una cancha, un lugar de parqueo para 72 carros. Pero el optimismo de Jennifer no es el mismo de otros vecinos, quienes dicen estar preocupados por no poder pagar las viviendas que les entreguen. Una de ellas es Claudia Aguilar. Y en esta parte de allá estaba lo que es un pedazo así como de patio. En la otra parte de allá estaba lo que es el baño. Sobre la casa, de que la mía no era pérdida total, sino que era parcial. Y que en el caso mío podrían haber hecho como una reconstrucción de la vivienda. Entonces yo le digo que yo en este lugar no puedo seguir viviendo. Yo sinceramente soy madre soltera, tengo 2 hijos y no puedo estar pagando porque no tengo trabajo fijo. Otra preocupación que algunos vecinos tienen es la seguridad del lugar donde pretenden ser trasladados, pues La Bretaña, en San Martín, es una zona controlada por una pandilla contraria a la que tiene presencia en Nuevo Israel, por lo que familias con hijos y parejas jóvenes dijeron tener miedo de que ese estigma los persiga en su nuevo hogar. Los vecinos enviaron al presidente Nayib Bukele una carta en la que expresan sus preocupaciones sobre el proyecto y piden ser escuchados, confiando en la voluntad del gobierno para cumplir con la promesa de entregar las viviendas de forma gratuita a todos en un lugar cercano y seguro. Al inicio de esta semana, Focus pidió una entrevista con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no obtuvo respuesta. Bienvenidos a la entrevista en Focus y también quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación a nuestro invitado, el rector, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Karen. Es un gusto estar contigo compartiendo este espacio esta noche. Bueno, queremos hablar sobre la relación que hay en este momento entre el Ejecutivo de Nayib Bukele y la UCA. Y para eso nos parece también importante poner en perspectiva algunos elementos. En el editorial de la UCA sobre el primer año del presidente Bukele, usted dice que habían muchas expectativas, pero ahora están frustradas. ¿Qué expectativas tuvo usted como rector de la UCA sobre el presidente Bukele? Bueno, pues las expectativas que teníamos, creo yo, que coincidían mucho con las expectativas que tenía la población. Expectativas de un gobierno que sería un gobierno capaz, un gobierno honesto, un gobierno que se preocuparía sobre todo de atender las necesidades de la gente y que sería un gobierno pues al servicio de la población, que buscara resolver los principales problemas que tiene nuestro país. Esas eran las expectativas que lamentablemente pues no se concretaron a lo largo del primer año. Ahora, usted dice, bueno, las expectativas que teníamos eran de un gobierno capaz, honesto, al servicio de la gente. Ahora, ¿por qué la UCA ha pasado de esas expectativas a expresar preocupación con respecto al presidente Bukele? Bueno, yo creo que ante un nuevo gobierno siempre es bueno darle el beneficio de la duda y, como digo, compartir las mismas expectativas que tenía la población salvadoreña, que con su voto decidieron elegir a Nayib Bukele como presidente de la República. A lo largo de la gestión del primer año del gobierno de Nayib Bukele, se han ido dando unos elementos que han hecho que sintamos preocupación y que viéramos que estas expectativas no se hacen realidad. Desde la misma toma de posición, el presidente pues mostró mucha indiferencia hacia los demás poderes del Estado, no hizo una transición ordenada como se debería con el anterior gobierno, nunca nombró la comisión que debía recibir el gobierno del gobierno de Salvador Sánchez Serén. También la manera que inició gobernando a través de órdenes
dando por Twitter, la militarización de la lucha contra el crimen, el decir a la policía y a la Fuerza Armada que pueden utilizar toda la fuerza letal contra la delincuencia. Vimos cómo se trataba también a las personas privadas de libertad de manera denigrante, cómo el respeto a los derechos humanos no estaba en la agenda presidencial. También hemos visto una confrontación creciente con los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, con otro órgano del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, especialmente a través de la Sala de lo Constitucional, y también en la manera en que ha pretendido enfrentar la pandemia, que en lugar del éxito prometido, pues hemos visto que ha sido un gran fracaso. Ahora veamos, Padre Andreu, cuando la UCA, por ejemplo, presenta posturas sobre esta lista de temas que usted ha mencionado, notamos que el presidente y sus funcionarios tienden a desacreditar estas posturas o las posturas de otros actores sociales, diciendo que son posturas financiadas por otros partidos políticos. ¿Qué explica para usted esta característica del discurso presidencial? Pues yo creo que lo que explica es que para el presidente es muy difícil aceptar críticas de la universidad o críticas de otros sectores. Pero yo puedo hablar por la universidad, y la visión crítica de la universidad ha estado siempre desde que la UCA existe, ¿verdad? Siempre ha tenido una visión crítica de la realidad para tratar de ayudar, de contribuir a que la sociedad salvadoreña sea cada vez mejor y que los gobiernos hagan mejor sus funciones. Entonces vemos que para el presidente de la República, Nayib Bukele, es muy difícil aceptar una crítica, y sobre todo una crítica que viene de una institución que tiene largos años de trayectoria y una alta credibilidad ante la población salvadoreña. Entonces, él no rebate nuestras posiciones, no se da un debate, pues esto está equivocado, o miren, la realidad es esta, sino que lo que se hace es desprestigiar a la universidad y querer mostrar solo pues afirmaciones que dicen que la universidad ha traicionado a sus orígenes, ha traicionado a los mártires y que se ha aliado con otros actores de la sociedad que son como enemigos de la población. Ahora, ¿qué posturas en particular de la UCA han provocado este discurso del presidente tan agresivo contra la universidad? Bueno, ha sido distintas posturas. Yo diría que comenzó la molestia del presidente cuando nosotros hicimos críticas al plan de control territorial, a la manera en que se estaba orientando la lucha contra la criminalidad en nuestro país, que fue una lucha militarizada, donde la Fuerza Armada tomó un papel muy importante que además no le corresponde por Constitución, y también porque en esta manera de enfrentar al crimen, pues se violaron los derechos humanos, se dieron tratos denigrantes a las personas privadas de libertad. Todos vimos fotografías donde las personas privadas de libertad estaban en posición y casi desnudos, y en una posición pues denigrante, y se extremaron pues las medidas en las cárceles de castigos, aislamiento, situaciones que van contra lo que la Constitución establece que debe tener un centro penal. Un centro penal es para ayudar a las personas que han cometido un delito o que han cometido un crimen a rehabilitarse, a reconstituirse como personas y poderse reintegrar a la sociedad. Entonces, lo que hemos visto precisamente es que no se respeta este papel que tiene el sistema penal
en nuestra Constitución. Frente a estas críticas, el presidente insiste, como estaba mencionando hace unos segundos, por ejemplo, que la UCA recibe financiamiento de partidos políticos, por ejemplo. ¿La UCA recibe financiamiento de partidos políticos? La UCA no ha recibido nunca financiamiento de partidos políticos. Desde hace muchos años tampoco recibe financiamiento del gobierno. Sí realizamos consultorías o realizamos convenios con el Ministerio de Educación para ayudar precisamente a mejorar nuestro sistema educativo, y eso lo hacemos en conjunto el Ministerio de Educación y la UCA. Pero la UCA ha sido siempre muy cuidadosa en mantener su independencia y no condicionar nunca su actuar ni su modo de pensar a ningún tipo de presión externa. Padre Andreu, esta no es la primera vez que un gobierno de El Salvador u otros sectores de poder acusan a la UCA de opinar para favorecer a intereses oscuros, digamos. ¿Hay algo de diferente en este discurso que tiene el presidente Bukele contra la UCA de otros discursos de persecución que la universidad ha recibido en décadas anteriores, en gobiernos anteriores? Pues yo diría que sí hay una diferencia. Hay una diferencia en que, pues, otros gobiernos, en otras ocasiones, las personas que han criticado a la universidad, pues sí se han referido a ella, diciendo pues que es la universidad comunista o la universidad de los curas rojos, etcétera, o incluso pues han mostrado desacuerdo con las posiciones de la universidad, pero no es un juicio como el que ahora se está recibiendo, ¿verdad? Porque el hecho de que el primer dignatario de la nación, el presidente de la República, diga que la UCA, por ejemplo, ha hecho una alianza con la NEP o está al servicio de la NEP, o que la encuesta de la UCA es la encuesta de la NEP, refiriéndose a la encuesta que pues hicimos para conocer la opinión de los salvadoreños y las salvadoreñas después del primer año de gestión de Nayib Bukele. El que lo diga el primer dignatario, pues ya le da un peso muy importante a esa afirmación. Pero por otro lado, muchas de estas críticas se hacen a través de Twitter. Entonces es como el presidente lanza la primera crítica, la primera difamación hacia la universidad o hacia otras personas y también otras instituciones, y le está dando permiso a todos aquellos que le siguen a él y a los troles a continuar con esta agresión hacia una institución, ¿verdad? Y uno va viendo que a medida que se van dando estas agresiones, normalmente también a través de Twitter, va creciendo el tono, como que el presidente tirara una primera piedra, pero después cada quien va tirando cada vez una piedra más grande, va diciendo una mentira más gruesa, una difamación mayor, ¿no? Y eso realmente pues se convierte en algo muy ofensivo, pero también puede leerse como una amenaza contra la institución para que la institución deje de hacer el trabajo que le corresponde hacer. Sobre este otro elemento que suele mencionar el presidente Bukele, ¿hay alguna relación de la UCA con la Asociación Nacional de la Empresa Privada? Pues no hay ninguna relación. Tuvimos comunicación cuando la UCA y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, junto con la ESEN, FUSADES, la Cámara de Comercio, fuimos miembros del comité director del fondo de $2,000 millones para pues las necesidades que hubiera para luchar contra la pandemia del COVID-19. Ahí, como parte de ese comité, pues sí, tuvimos comunicación, pero no hemos tenido otra comunicación fuera de ella. Antes de cerrar este bloque, ¿qué está en riesgo con este discurso público en el que el Ejecutivo, un Ejecutivo por cierto muy popular, persigue y desacredita a actores como la UCA, pero también a otros actores, a otros representantes de la academia?
Yo veo un peligro enorme, es un peligro muy grande porque no solamente pues se conculca el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la libertad de pensamiento, ¿verdad? Porque cuando se hacen este tipo de críticas, de desprestigio de una institución, pues sin lugar a dudas eso puede limitar esa libertad de pensamiento porque la gente se siente amenazada, ¿verdad? Y en el caso de la academia, la libertad de pensamiento es fundamental, ¿verdad? Porque es a través de un pensamiento libre que se puede hacer avanzar la ciencia, que se puede dar a conocer la realidad, que se puede innovar y hacer avanzar a la sociedad. Entonces, lo que parece que está en juego es que hay libertad de pensamiento y lo único que se quiere es un pensamiento único, que todos pensemos igual que el presidente y aquellos que no piensan igual que el presidente son acallados o son excluidos y de esa manera pues creo yo que se está también poniendo la primera piedra para un Estado totalitario o como lo conocemos más, una dictadura, ¿verdad? Y ya hemos visto qué ocurre con la academia en las dictaduras. Cuando hay una dictadura, las academias son reprimidas, las academias no pueden ejercer su función de pensar, de desarrollar nuevos conocimientos, de ayudar a que las sociedades avancen hacia mayores niveles de desarrollo. De acuerdo, vamos a hacer una pausa aquí y ya continuamos en esta entrevista con el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Ya volvemos. La Universidad Centroamericana o instituciones adscritas a ella han criticado a Nayib Bukele desde que fue candidato a la presidencia. Pero 3 temas en el contexto de la pandemia de COVID-19 marcaron el inicio de las críticas abiertas del presidente y sus seguidores a la UCA. El manejo del sistema penitenciario, la violación de derechos humanos en nombre de la seguridad pública y la salida de la UCA del comité que intentó supervisar el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica de $2.000 millones para atender la pandemia. Desde antes de asumir la presidencia, Nayib Bukele construyó un discurso público con base a la necesidad de sobrepasar los ataques de sus adversarios. Para entonces, la academia no figuraba en la lista negra de Bukele o de sus seguidores. Al contrario, buscó en el estudiantado universitario un nicho de votantes. Hizo un meeting en la Universidad de El Salvador y asistió al conversatorio realizado por la UCA, aunque meses después desistió de participar en el debate presidencial de la Universidad Nacional. Aunque la visión de la UCA nunca estuvo cerrada a criticar el fenómeno electoral de Bukele, sería necesario más de un año para que esta universidad entrara en la categoría de adversario. Por lo visto, durante la campaña, la academia le atraía a Bukele solo por los números que arrojaban sus encuestas. En 2018, él aplaudió los resultados que le eran favorables, como los datos de varias encuestas de universidades, como la misma UCA, por ejemplo. En ese entonces, la encuesta del UDOP de finales de 2018 lo situaba por arriba de Carlos Calleja como el mejor de los candidatos para los encuestados. Ese 31% de preferencia le sirvió a Bukele para atacar a su adversario de turno, el Tribunal Supremo Electoral, o a sus adversarios electorales en contienda. Ya siendo presidente, las críticas de la UCA parecían no importar, aunque éstas estuvieron presentes desde el inicio de su gestión. El 6 de junio de 2019, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, vio con buenos ojos el retiro del nombre del coronel Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, pero criticó el nombramiento de Osiris Luna en centros penales, el de Mauricio Arriaza Chicas al frente de la Policía Nacional Civil y del viceministro de la Defensa Nacional, Enio Rivera, quien fue apoderado legal de 2 militares acusados en el caso de la masacre de El Mozote. La pasividad de Bukele ante lo que decía la UCA o instituciones vinculadas a ella continuó, aunque éstas mantuvieron una voz crítica
o llamados de atención al Ejecutivo. Por ejemplo, en la encuesta de la UCA a los 100 días de su gobierno, la universidad deslizó críticas a su forma de gobierno. Criticó, por ejemplo, el manejo de la crisis por agua potable en enero de 2020, la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero y el endurecimiento de medidas de seguridad en centros penales. Pero estos y otros cuestionamientos todavía no hacían de la UCA un adversario en el discurso del presidente. Fue hasta la renuncia de la universidad del Comité de Supervisión de los Millonarios Fondos de la Emergencia por COVID-19 que todo se rompió. Bukele acusó a los representantes del comité, entre ellos miembros de la UCA y la ANEP, de retirarse por no querer dar una declaración patrimonial como empleados públicos. La UCA afirmó que todo era falso, que se retiraban por la inoperancia de la comisión, la falta de transparencia del Ejecutivo y la constante violación a derechos humanos durante la pandemia. Una vez fuera del comité, Bukele convirtió a la UCA en su adversario. Entonces, ya le empezaron a molestar las críticas que hacía la universidad a su plan de seguridad pública y al manejo de las cárceles. Acusó a la UCA de ser un apéndice de la ANEP por los nuevos resultados de sus encuestas. Criticó la disposición de la Casa de Estudios de prestar sus instalaciones para una reunión entre el Legislativo y el Ejecutivo. Incluso acusó a las autoridades de la universidad de estar aliada con el partido Arena, porque coincidían en algunas posturas. Si los ataques del presidente disminuyeron, los de sus seguidores se mantienen. El más conocido fue un comentario a un post de la UCA en su página de Facebook, en el que acusaba a la universidad de no haber sido críticos con los gobiernos anteriores. Los administradores de la página contestaron con una larga lista de artículos publicados por la UCA en el pasado. Bien, continuamos en esta entrevista con el rector de la UCA. Nos acompaña el padre Andreu Oliva. En el primer bloque estuvimos conversando sobre este discurso desde el Ejecutivo, que se ha vuelto en un discurso de muchos señalamientos y un discurso muy tenso, en particular contra la UCA, pero también contra otros actores sociales y otros actores de la academia salvadoreña. Padre Andreu, a pesar de este discurso agresivo, de este discurso confrontativo del Ejecutivo con respecto a la UCA, ¿ustedes siguen estando en disposición de conversar con el gobierno y con la presidencia específicamente? Pues ya estaríamos encantados realmente de poder conversar, ¿verdad? Como digo, nuestra crítica es una crítica que quiere ser constructiva, una crítica que quiere ayudar al país, que quiere el bien de la mayoría de la población y que quisiera también contribuir a que haya un buen gobierno. Yo creo que a El Salvador le conviene tener el mejor de los gobiernos posibles, ¿verdad? Y eso será bueno para la sociedad. Entonces, es desde esa perspectiva que la universidad realiza sus investigaciones, su análisis, sus reflexiones, ¿verdad? Para pues ayudar al desarrollo de la sociedad, para generar aquellos cambios que la sociedad necesita para pues que haya mayor justicia social, que se busque el bien común. Entonces, nosotros no tenemos nada personal en contra de este gobierno ni de ninguno de los otros gobiernos. Siempre hemos señalado aquello que no nos parece que sea bueno para el país, aquello que se esté haciendo mal, ¿verdad? Y hemos criticado a todos los gobiernos y yo creo que hemos sido la piedra en el zapato de todos los gobiernos que ha tenido El Salvador antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero siempre hemos buscado un diálogo, Karen. O sea, nunca nos hemos cerrado porque lo propio precisamente de la academia es el diálogo. Y al igual que llamamos al diálogo entre las fuerzas políticas, que buscamos que haya diálogo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, también sería muy bueno que el gobierno dialogara con aquellas instituciones que él considera que les son adversas, para que les pudiéramos exponer nuestros puntos de vista, pero también para que ellos pudieran exponer sus puntos de vista, ¿verdad? Que eso es algo que ha faltado en el gobierno actual.
En el contexto de esta emergencia, recordamos que la UCA y otras organizaciones sociales salieron de aquel comité que había sido nombrado por la Asamblea Legislativa para fiscalizar los fondos, parte de los fondos de préstamos que estaban entrando para administrar la emergencia. Luego de esa salida de la UCA y de este tipo de señalamientos del presidente y de otros miembros del Ejecutivo contra la UCA, ¿han continuado los acercamientos más allá de lo público? No ha habido acercamiento, ¿verdad? De hecho, en el comité así fue el mayor acercamiento que tuvimos, las instancias que formamos parte del comité, que éramos de la sociedad civil, con las instancias gubernamentales, y en las reuniones había un diálogo. Pero posteriormente el gobierno tomaba decisiones sin tener en cuenta nada de lo que se había dialogado, ¿verdad? Incluso se llegaron a acuerdos, como fue la reforma del decreto 608, que se planteó una reforma y el gobierno dijo, la vamos a presentar nosotros a la Asamblea Legislativa. El gobierno llevó esa reforma a la Asamblea Legislativa del decreto 608, llevó una reforma que no tenía nada que ver con lo que se había hablado. En esa reforma, de hecho, ya distribuía los 2.000 millones de dólares, ya asignaba a qué se iban a dedicar esos recursos, que no era lo que había discutido el comité, ¿verdad? Y también decidía qué es lo que podían hacer las municipalidades con los 600 millones que lo tocaban, que era algo que todavía no se había acordado en el comité, ¿verdad? Entonces sí hubo un diálogo, pero un diálogo que no se respetaba porque las decisiones se tomaban sin tenerlos en cuenta, ¿no? Y posteriormente no ha habido ningún tipo de acercamiento. De acuerdo. Ahora, la postura editorial de la UCA, su postura como rector y esta expresión de preocupación por el rumbo del gobierno del presidente Bukele, ¿usted diría que representa la postura de otros trabajadores, de docentes, de los estudiantes de la UCA? Bueno, yo diría que representa la postura de la Junta de Directores de la universidad, también representa la postura del equipo rectoral de la universidad y de muchos, creo yo, profesores y trabajadores de la universidad. No de todos, porque al igual que en la sociedad, aquí en la UCA, pues hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de posiciones políticas y pues estoy seguro que el presidente Nayib Bukele tiene aquí en la universidad personas que siguen y que consideran que él está ejerciendo un buen liderazgo y un buen gobierno sobre el país, como ocurre en la sociedad salvadoreña en general. Muchos analistas, organizaciones locales y organizaciones internacionales coinciden en que se nos vienen años de crisis económica, social y política. En ese escenario, ¿cuál es la postura ideológica que la UCA ocupa? Bueno, la UCA no tiene propiamente una postura ideológica, lo que tiene son una serie de principios y valores que sustentan e inspiran nuestro actuar, ¿verdad? La UCA se ha definido siempre como una universidad de inspiración cristiana, ¿verdad? No una universidad confesional, aunque fue llamada mucho tiempo como la Universidad Católica, no tampoco como una universidad católica de acuerdo a las normas de la Iglesia para llamarse Universidad Católica, sino es una universidad que está inspirada sobre todo en el mensaje y en el actuar de Jesús de Nazaret, tal como lo conocemos a través de los evangelios, ¿verdad? Jesús de Nazaret habla del proyecto del reino de Dios como 100 veces en los evangelios, ¿verdad? Y ese ideal que es el proyecto de Dios para la humanidad es el ideal que la universidad quiere para El Salvador, ¿verdad? Ahora, ese ideal de inspiración cristiana, como usted estaba diciendo, ¿cómo lo transforman en políticas públicas que tiene que echar a andar un Estado laico? Bueno, este ideal tiene una serie de valores, ¿verdad? Una serie de valores que es la solidaridad,
que es la fraternidad, que es el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana y que todas las personas humanas tienen igual dignidad, una dignidad que es inalienable. Tiene también como valor la preocupación por el débil, por el pobre, por el que está herido en la cuneta del camino, ¿verdad? Al que se nos llama a cuidar, a atender. Entonces, yo diría que es bien claro que las políticas públicas que se derivan de este tipo de valores son políticas que van a buscar precisamente el bienestar de las personas y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que van a buscar que esa dignidad humana que tenemos todos y todas, pues se cuide, ¿verdad? Y todos tengan las mismas oportunidades, tengan también los mismos derechos, ¿verdad? Y que la sociedad y las políticas lo que deben ir es a construir eso, a ir construyendo pues la justicia social, que es algo que está en la doctrina social de la Iglesia, también de inspiración cristiana, y la búsqueda del bien común, es decir, no mi propio bien solamente, sino el bien de todos, ¿verdad? Padre, ¿cómo cuida la UCA que esa inspiración cristiana, la inspiración católica, no interfiera en las propuestas que hacen para un Estado laico, como estaba mencionando? Sí, porque la UCA no es confesional, ¿verdad? Sí está dirigida por la Compañía de Jesús, pero nosotros en ningún momento pues exigimos ni a los estudiantes, ni a los trabajadores, ni mucho menos a los catedráticos, ¿verdad? Una confesionalidad, ¿verdad? Sino que coincidan más bien en estos principios que son principios que pueden ser universales, es decir, que nos encontremos en lo que sería también los principios éticos universales, ¿no? Pero sin que eso nos lleve a un ejercicio cultico o religioso, ¿no? Nuestro trabajo universitario es el trabajo de la academia, de enseñar, de pensar con libertad de cátedra, ¿verdad? Y sin ningún tipo de búsqueda de la confesionalidad. De acuerdo. Ahora, también la UCA, uno de los temas sobre los que más se ha pronunciado, no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, es el tema de la seguridad pública. De hecho, en junio, usted decía en este editorial del primer año del gobierno del presidente Bukele que la disminución de los homicidios no es un logro del plan control territorial porque, por ejemplo, en abril ya tuvimos una demostración de que las pandillas siguen manteniendo control sobre las comunidades y siguen controlando los números de homicidios. Ahora, el Faro nos ha presentado esta semana indicios de que el gobierno ha pactado el apoyo de las pandillas. Un acuerdo poco transparente entre el gobierno y las pandillas podría explicar mejor la reducción de los homicidios, en su opinión. Pues eso es un poco lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque vemos que el plan de control territorial primero no se ha desplegado a nivel nacional, ¿verdad? No está en todos los municipios del país. Por otro lado, no lo conocemos a fondo, pero vemos que tampoco es un plan continuado, que tenga una lógica y una dinámica que se va desarrollando, sino que más bien lo que vimos fue que de repente pues la Fuerza Armada y la policía se hacen presente en determinados territorios, pero después se retiran y sabemos que en las comunidades las pandillas siguen estando y que lo único que parece que han aceptado es bajar el nivel de violencia y el cometer homicidios, ¿no? Pero ellos siguen estando ahí, siguen teniendo control y lo hemos visto incluso durante la pandemia. Las mismas pandillas, ¿verdad? Eran las que obligaban a las personas a mantener la cuarentena domiciliar, ¿no? O incluso pandillas que distribuyeron alimentos a la población y hay videos que lo demuestran diciendo, bueno, esto viene de parte de nosotros porque nos estamos preocupando de su salud, ¿verdad? Incluso las
las pandillas haciendo un trabajo territorial a la vista de todos, ¿no? Entonces, lo que el Faro ha presentado esta semana, nos parece que puede reflejar lo que realmente ha ocurrido y ser la causa real de la disminución de los homicidios en nuestro país. Casi se nos acaba el tiempo, le hago una pregunta final. Padre Andreu, usted ha vivido en Centroamérica desde hace 30 años aproximadamente. 20 de esos años, si no me equivoco en la cuenta, los ha vivido en El Salvador. ¿Usted diría que aún con problemas como la corrupción, la crisis fiscal, la violencia, la desigualdad, usted diría que aún con esos problemas hoy continuamos avanzando hacia sociedades más justas y dignas para las mayorías? Bueno, yo diría que sí han habido avances, ¿verdad? Desde el año 84 que yo llegué a Centroamérica hasta ahora han habido avances. Por ejemplo, la concepción del respeto a los derechos humanos es un avance muy importante que yo creo que hace un cambio tremendo en una sociedad cuando se respetan los derechos humanos. También ha habido avances en cuanto a la institucionalidad, aunque con sus retrocesos, pero una institucionalidad que se ha ido fortaleciendo. Veo yo que todos estos avances, sobre todo pues después de los acuerdos de Esquipulas, de la pacificación de Centroamérica, de la llegada al poder de gobiernos más democráticos, en los últimos años va habiendo un retroceso importante. Podemos ver el retroceso en Nicaragua, ¿verdad? Donde tenemos un gobierno que está violando los derechos humanos. También retrocesos en Honduras, o sea, donde cada vez el gobierno es también más totalitario y es un gobierno que incluso parece tener vínculos con el narcotráfico, algo de lo que también se ha acusado gobiernos anteriores, ¿verdad? Aquí en El Salvador, lamentablemente, pues ya hemos hablado que también vemos que se están poniendo en cuestión el respeto a los derechos humanos, se está poniendo en cuestión las libertades democráticas, la independencia de los poderes, ¿no? Y todo esto pues nos genera de nuevo preocupación, no solo a la universidad, sino creo que a muchos ciudadanos y también a la comunidad internacional. Quiero agradecerle por esta entrevista, Padre Andreu. Gracias. Muchas gracias, Karen. Ha sido un gusto. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes que se mantuvieron en esta conversación. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. El 24 de agosto pasado se cumplieron 10 años de la masacre de 72 migrantes en la localidad de San Fernando, del estado mexicano de Tamaulipas. La mayoría de estos provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero la justicia, verdad y reparación para las víctimas aún no llega. ONGs y asociaciones aliadas, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático, han sorteado fuertes obstáculos para romper la impunidad del caso. Tras una década a paso lento, analizamos el tema con Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático. Bienvenida a Focos, Lorena. Hola Andrés, muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Saludos a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Para empezar, ¿cuáles han sido los avances para alcanzar justicia tras 10 años desde la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas? Mira, desafortunadamente estos 10 años los podemos resumir en una palabra, que es la palabra impunidad, ¿no? Porque a 10 años no tenemos ninguna sola persona que haya sido sentenciada por los hechos ocurridos el 24 de agosto del 2010, donde se encontraron 72 cuerpos de migrantes, entre ellos 58 hombres y 14 mujeres. No hay ninguna sola línea de investigación para agentes del Estado
que pudieron estar involucrados por acción o omisión en los hechos. No hay ninguna línea de saber para qué querían estos migrantes, por qué fueron ejecutados. También tenemos un tremendo desamparo del Estado mexicano, pero también de los países de origen respecto de los familiares de estas víctimas. Son familiares que han enfrentado tremendas dificultades económicas, que ya enfrentaban antes de que sus familias migraran, pero que se incrementaron con la migración, y a la fecha, pues no, las familias no han tenido ningún tipo de apoyo gubernamental. Entonces, digamos que el caso merece toda la atención, no solamente de México, sino de Centroamérica, para que puedan impulsar investigaciones efectivas, que pueda haber verdad, justicia y reparación para estas víctimas. ¿Cuáles consideras tú han sido los obstáculos más determinantes en esa búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas? Mira, primero hacer la reflexión de que la masacre de los 72 migrantes pareciera que fue una masacre anunciada, desafortunadamente, porque, digamos, antes de que se dieran los hechos de la masacre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido un informe donde documentaba cerca de 9,000 secuestros de migrantes, donde decía cuál era el territorio que cubría estos secuestros, entre ellos Tamaulipas, y anunciaba ya que había, digamos, colusión y participación de agentes del Estado en estos secuestros. No se hizo nada. Después de esto, vino otro informe donde se documentaron 11,000 secuestros también en 6 meses, reafirmando lo que ya se había reafirmado. Y después, Andrés, desafortunadamente tenemos el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 restos en el mismo municipio, en San Fernando, Tamaulipas, y posteriormente, en el año 2012, en mayo, el hallazgo de 49 torsos. En ningún caso ha habido ni una investigación efectiva, ni ha habido sentencia para los responsables. Y quiero yo resaltar lo difícil que ha sido el camino para las víctimas, todo un viacrucis. Solamente, Andrés, una cosa tan sencilla como tener las copias del expediente para que nosotros como sus asesores los pudiéramos acompañar y guiar mejores en las investigaciones, nos llevó cerca de 6, 7 años de litigio. O sea, se tuvo que litigar y el caso llegó incluso a la Suprema Corte para que podamos tener solamente acceso a lo básico para llevar un caso como estos, que es el expediente, ¿no? El caso también se tuvo que litigar y el caso incluso llegó a la Corte porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se negaba a clasificarlo como un caso de graves violaciones. Es decir, se logró esa clasificación como un caso de graves violaciones después también de un litigio. Y evidentemente, pues no ha habido ninguna línea de investigación del Estado mexicano, delitos como tráfico, trata, desaparición forzada o una línea financiera en el expediente, en las investigaciones no hay. Y otra cosa que es muy delicada es que los procesos de identificación y de repatriación de restos se dieron en medio de enormes, de tremendas dificultades. Por ejemplo, en el caso de restos de familias que fueron entregadas en Honduras, estas familias, en contra de las autoridades, abrieron los féretros, ¿no? Porque los obligaban a que no los abrieran, no les daban ningún documento, ningún papel que acreditara una identificación idónea, y al abrir los féretros se dieron cuenta que tenían a familiares que no les pertenecían, o sea, que los restos no eran de sus familiares. Y tenemos todavía actualmente 6 casos en Guatemala y 1 en Brasil, donde las familias a 10 años siguen pidiendo que intervenga una comisión forense con peritos independientes para que exhumen los restos y para que se les digan si estos restos son de sus familiares. Entonces, enormes deudas en el tema de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Desde tu experiencia y los indicios que tiene este caso, ¿por qué este no ha avanzado? ¿Por qué los bloqueos en México? ¿A qué intereses o poderes se enfrenta este deseo de justicia? Mira, yo creo que son varias las causas. Una es definitivamente que no contamos con un sistema de procuración de justicia autónomo y realmente independiente, donde la fiscalía no esté al servicio del poder. Hemos visto y se ha documentado durante muchos años incluso tremenda corrupción que hay al interior de las fiscalías, y esto es un hecho determinante, ¿no? Tenemos en México un índice
por encima del 99% de impunidad. Es decir, lo que está pasando en el caso de la masacre de los 72 es lo que está pasando en miles de casos en México donde no hay justicia. México atravesó un periodo muy difícil en términos de violencia. El expresidente Calderón tomó una decisión tremendamente equivocada de sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado, y nosotros sabemos en nuestros países las consecuencias que trae de utilizar al ejército para este tipo de tareas. Eso nos dejó a la fecha, de 12 años a la fecha, digamos, cerca de 74,000 personas desaparecidas en el país, en México, y más de 250,000 muertes violentas, y entre ellas están estas masacres. Es decir, México está en medio de un territorio todavía tomado por el crimen organizado, actualmente en medio de mucha inseguridad y de instituciones que no han sido fortalecidas realmente. Y por otra parte, nosotros creemos que la Fiscalía no ha cambiado sus metodologías de investigar. Es decir, este caso se investiga de manera aislada, hay un ministerio público que tiene este y otros 20 casos más complejos, entonces tampoco hay la voluntad política, es decir, no se han puesto ni los recursos humanos ni materiales suficientes para que esto funcione. Nosotros parte de lo que estamos impulsando con las familias es que haya un nuevo modelo de investigación donde los casos se investiguen de manera conjunta, es decir, que las masacres de migrantes puedan investigarse todas en una misma área, con un personal capacitado, multidisciplinario, con el apoyo de una comisión especial acompañada por Naciones Unidas, porque requerimos digamos, el acompañamiento internacional ante tanta impunidad y ante tanta incertidumbre por parte de las víctimas. Y evidentemente, pues, esto no va a avanzar si no hay voluntad política. Se requiere voluntad política. Afecta mucho, tengo que decirlo, en estos casos que las familias no estén en el país. O sea, es muy diferente cuando una familia está aquí, cuando va todos los días a la fiscalía, a las instituciones a exigir justicia, y el tema de que las familias las tengamos en Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil, pues dificulta muchísimo más el camino a la justicia y hace también mucho más tortuoso para ellos este caminar, ¿no? Bien, para terminar, ya hemos analizado durante esta entrevista un poco el rol de las autoridades mexicanas, pero ¿qué hay de las de Centroamérica? ¿Consideras que han sido muy pasivas en presionar al sistema de justicia mexicano para obtener resultados concretos tras esta década de la impunidad? Yo no creo que las autoridades centroamericanas hayan tenido un rol pasivo. A mí me parece que han estado prácticamente ausentes. O sea, para nosotros es muy lamentable ver que las autoridades centroamericanas no han hecho una alianza para pedir justicia en México, ni por este caso, ni por otros casos de masacres de migrantes, ni por la cantidad de migrantes que hay desaparecidos. Hay esfuerzos que ya se han hecho con sociedad civil, por ejemplo, en El Salvador, con COFAMIDE, con este comité de familiares, con el equipo argentino de antropología forense y con la Cancillería, se han formado bancos de información forense para poder documentar los casos de los migrantes desaparecidos en El Salvador, que se puedan comparar con restos que están en el camino. Pero a nosotros nos gustaría ver a las autoridades de El Salvador, de Honduras y de Guatemala interviniendo en las investigaciones penales y exigiéndole a México que haya una respuesta, o ellos mismos iniciando sus propias investigaciones para poder hacer contrapeso frente a la ausencia de justicia que hay en México. Otro tema que nos preocupa muchísimo es que si no han dado ningún paso en el tema de justicia, tampoco lo han dado respecto al apoyo a las familias. O sea, tú podrás ver que en todos estos países son familias que enfrentan extrema pobreza, ¿no? En este y en otros casos, y que ni siquiera han tenido parte de los apoyos gubernamentales en tema de becas para los niños que quedaron sin huérfanos, para las esposas, para los padres. O sea, ni siquiera ha habido un apoyo en medidas básicas de salud. Tenemos casos de familias que han sufrido tremendamente todo lo que ha sido la victimización durante estos años, que tienen cáncer, que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Imagínate ahorita con la pandemia y sin poder salir a trabajar. Yo le pregunto al gobierno de El Salvador, ¿cuánto se ha preocupado por sus propios nacionales? Lo mismo le pregunto al gobierno de Honduras y de Guatemala. O sea, yo sé como mexicana que nuestro país tiene una tremenda responsabilidad frente a lo que ocurrió. Nosotros estamos exigiendo justicia porque esto no le tendría que haber pasado a ninguna persona y mucho menos a los más vulnerables. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los gobiernos centroamericanos? También exigiendo justicia y apoyando a sus propios nacionales para exigir justicia, verdad y reparación. Ahí también hay una gran deuda. Bien, muchísimas gracias Lorena Delgadillo por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa nos pueden buscar en las redes, en la página de Facebook Fundación para la Justicia o en nuestro Twitter @FJEWD
y pues estamos aquí a la orden para seguir conversando con ustedes cuando gusten. Bien, así cerramos nuestro espacio internacional y también así cerramos esta emisión de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.